Naruto. El ojo del dominio. Por Eric Reyes Fanfic. La lluvia caía como un telón de plomo sobre el pequeño pueblo fronterizo, ahogando cualquier sonido que no fuera el repiqueteo incesante contra los tejados de madera. Bajo el alero desgastado de una posada de mala muerte, Naruto Uzumaki observaba el lodo formarse en la calle. El agua escurría por su cabello rubio, perdiendo aquel brillo soleado para adoptar un tono opaco y sombrío. Tenía 15 años. Habían pasado casi 2 desde que abandonó Konoha junto a Jiraiya. 2 años de lo que se suponía sería un entrenamiento intensivo para prepararlo contra Akatsuki. Pero la realidad, cruda y amarga, finalmente había roto el dique de su negación. Naruto bajó la mirada hacia sus manos, llenas de callos por golpear troncos y rocas sin dirección alguna. Un entrenamiento falso, pensó, y la idea no trajo ira, sino una frialdad espeluznante que le heló la sangre más que la tormenta. Mientras Jiraiya se embriagaba y espiaba mujeres en las aguas termales, él había sido dejado a su suerte, practicando lo básico, estancado en un ciclo de mediocridad. El silencio de la noche lluviosa se convirtió en el lienzo perfecto para su epifanía. Como si un velo hubiera sido arrancado de sus ojos, Naruto comenzó a diseccionar su vida. Cada recuerdo fue sometido al escrutinio de una mente que, por primera vez, se negaba a justificarlos con optimismo ciego. Pensó en Hiruzen Sarutobi. El tercer Hokage. El abuelo afable que le daba dinero para ramen. Hipócrita. Hiruzen conocía su herencia, sabía del odio de la aldea, y lo permitió. Lo dejó vivir en la miseria, alimentándose de leche caducada, usando ropa vieja, comprando suministros a precios exorbitantes porque los mercaderes lo despreciaban. Lo había mantenido aislado y hambriento de afecto, moldeando su mente para que el único sueño aceptable fuera convertirse en Hokage. Pensó en Kakashi Hatake. El hombre que le enseñó a trepar árboles y luego lo desechó para volcar toda su atención en Sasuke Uchiha. Nunca le enseñó una sola técnica elemental, nunca lo preparó para la guerra. Las veces que entrenaron juntos podían contarse con los dedos de una mano, y siempre fue lo básico, lo mínimo indispensable para que no muriera en una misión de mientras tanto, dedicaba meses enteros a Sasuke, enseñándole el Chidori, puliendo su Sharingan, preparándolo para vengar a su clan. Y sus compañeros, Sakura Haruno, a quien había perseguido como un perro faldero, mendigando una sonrisa mientras ella lo golpeaba, lo insultaba y lo miraba con asco. Nunca hubo un gesto genuino, solo tolerancia cuando necesitaba algo. Sasuke, al que llamó amigo, el mismo que le atravesó el pecho con un Chidori en el Valle del Fin con la intención de asesinarlo. Y cuando volvió a la aldea después de ese intento de asesinato, ¿qué recibió? Un menos mal que estás bien superficial de Sakura, y de Kakashi, una palmada en la espalda y un no te guardes rencor. Nadie pidió justicia. Nadie señaló que Sasuke había intentado matarlo. Porque él era solo el contenedor del monstruo, y Sasuke era el último Uchiha, el tesoro de la aldea. Fui un idiota, murmuró. Su voz carecía de emoción. He estado jugando a ser un ninja en un mundo de asesinos. Buscando el amor de quienes me ven como un monstruo o una herramienta. Cerró los ojos. El sonido de la lluvia se transformó en el goteo rítmico de una alcantarilla. Abrió los ojos. Ya no estaba bajo el alero de la posada. Estaba en las entrañas de su propia mente. Las aguas lúgubres le llegaban a los tobillos. Frente a él, las inmensas rejas de hierro se alzaban como un monumento al cautiverio. 2 ojos rojos, inmensos y rebosantes de un poder ancestral, se abrieron en la oscuridad de la jaula. Así que finalmente lo ves, mocoso, retumbó la voz de Kurama. No había burla en su tono, había un oscuro respeto. He observado cada uno de tus patéticos intentos por ser amado por esa basura humana. He sentido tu frustración. Pero esta claridad que acaba de nacer en ti, me complace. Naruto caminó lentamente hasta quedar a centímetros de los barrotes. Todo fue una mentira, Kyuubi, dijo. Konoha, la voluntad de fuego, es solo un mecanismo de control. El Kyuubi soltó una carcajada gutural. El mundo shinobi es podredumbre. Solo los que tienen el poder de imponer su voluntad sobreviven. Y tú siempre has tenido el poder, pero tu mente era débil. Has vivido encadenado por un miedo que ni siquiera era tuyo. El miedo a ser como ellos creen que eres. Ahora que has matado al niño estúpido que habitaba en ti, te ofrezco algo más que mi chakra. Te ofrezco la herramienta para ser el único rey. Las aguas comenzaron a arremolinarse. Del interior de la jaula, una densa energía roja se filtró, condensándose en el aire frente al rostro del rubio, formando un intrincado sello brillante.
Este es un poder antiguo, ajeno a los ridículos dojutsu de los Uchiha o los Hyuga. Es un poder nacido de la voluntad de dominación. El Geas te permitirá controlar la voluntad de cualquier ser vivo a través de la mirada. Una orden tuya será absoluta, irreversible. Grabarás tu mandato directamente en sus almas. No es un genjutsu que pueda disiparse. Es una reescritura de la realidad. De la voluntad misma. Naruto miró el sello flotante. Entendió el peso de lo que se le ofrecía. Ya no habría vuelta atrás. Si aceptaba, cruzaba una línea de la que no podría regresar. ¿Pero qué había dejado atrás que mereciera la pena conservar? Acepto el pacto. El sello escarlata se disparó directamente hacia su ojo izquierdo. En el mundo físico, Naruto ahogó un grito de dolor y cayó de rodillas en el barro, llevándose la mano al rostro. Sentía como si le estuvieran marcando el globo ocular con hierro candente. El dolor era tan intenso que por un momento creyó que perdería el sentido. Pero el dolor fue superado instantáneamente por la explosión cognitiva que ocurrió en su cerebro. Fue como si 1000 puertas cerradas se abrieran de golpe. El sello no solo le otorgó un poder ocular, desbloqueó el 100% de su capacidad cerebral, eliminando las barreras del trauma y la negligencia. De repente, todo tenía sentido. Podía calcular trayectorias, procesar variables de combate, analizar estructuras políticas, prever reacciones humanas. Recordó cada técnica que había visto, cada explicación que había ignorado, y de pronto las comprendía todas. Una hiperinteligencia analítica inundó su ser. Veía el mundo como un tablero de ajedrez gigante donde cada pieza tenía un propósito y cada movimiento una consecuencia. Lentamente, apartó la mano de su rostro. Al abrir el ojo izquierdo, su pupila azul había sido reemplazada por un rojo carmesí resplandeciente, en cuyo centro giraba la silueta de un pájaro místico. El pájaro de la libertad que ahora concedía la más absoluta de las cadenas. Pasos pesados resonaron en el barro. Jiraiya dobló la esquina de la posada. Apestaba a sago y perfume barato. Venía tambaleándose, ajustándose el cinturón con una sonrisa lasciva en el rostro. «¡Ey, Naruto!», hipó, rascándose la nuca. «Siento la tardanza, la investigación estuvo intensa. Vamos adentro, mañana seguiremos con el control de chakra. He descubierto unos datos muy interesantes sobre las aguas termales, sobre los movimientos de Akatsuki». Naruto se puso de pie lentamente. El agua resbalaba por su rostro carente de emociones. Su postura había cambiado. Ya no estaba encorvado, sino erguido con una elegancia escalofriante. La lluvia parecía evitarlo, resbalando a su alrededor como si incluso la naturaleza reconociera un cambio en su esencia. «Jiraiya», llamó. Su voz era magnética, profunda, con un timbre que no había estado allí antes. El Sannin, desconcertado, enfocó su vista en su alumno. Algo en su mirada le heló la sangre a pesar del saque. «¿Qué pasa, Moko?». Jiraiya se quedó paralizado. Sus ojos se encontraron con el ojo izquierdo de Naruto. El símbolo del pájaro carmesí brilló en la oscuridad como un faro de condenación. El mundo pareció detenerse. La lluvia se congeló en el aire por un instante imposible. «Has desperdiciado 2 años de mi tiempo», dijo Naruto con frialdad matemática. «Tu lealtad a Konoha te ha vuelto complaciente y negligente. Has priorizado tus vicios sobre mi supervivencia. A partir de este segundo, tu voluntad me pertenece». El pájaro carmesí batió sus alas. El mismo símbolo apareció fugazmente en las pupilas dilatadas de Jiraiya, grabándose en lo más profundo de su alma. «Te ordeno que me entrenes en serio. Me enseñarás todo lo que sabes sin restricciones. Me transferirás el conocimiento. Me entregarás los pergaminos del Rising del cuarto. Y pondrás a mi entera disposición toda tu red de espías mundial. Desde hoy, no sirves a Konoha. Me sirves a mí. Y cuando te ordene actuar como el viejo Jiraiya, lo harás sin que nadie note la diferencia». La mente de Jiraiya luchó una fracción de segundo. Fue inútil. La orden atravesó sus defensas, reescribiendo sus prioridades, sus lealtades, su misma esencia. El orgullo del Sannin, décadas de lealtad a Konoha, su vínculo con Tsunade, todo se desvaneció ante el poder absoluto del Geas. «Entendido, mi señor», respondió con voz monótona, aunque sus ojos conservaban una chispa de conciencia atrapada. «Comenzaremos con la teoría del Senjutsu de inmediato. La red de información será transferida a su mando antes del amanecer. Poseo contactos en todos los países ocultos que ignoran incluso los consejeros de Konoha». Naruto desactivó el Geas. Su ojo izquierdo volvió a ser azul por un momento, aunque una tenue luz carmesí seguía bailando en el fondo.
Una sonrisa pequeña, cínica y oscura se dibujó en sus labios. El rey había dado su primer movimiento. Los meses siguientes fueron una asimilación quirúrgica de poder. Jiraiya, bajo el Geas, se convirtió en una máquina de enseñar. Pergaminos prohibidos, técnicas de espionaje, los secretos del Iraizin y del modo sabio. Cada noche, Naruto absorbía conocimiento como una esponja cósmica. Su mente, ahora libre de las cadenas del trauma, procesaba la información a velocidades sobrehumanas. En un páramo rocoso, lejos de miradas indiscretas, experimentó la verdadera magnitud de su evolución mental. El Senjutsu era tradicionalmente un proceso que tomaba años de meditación y equilibrio. Para él, fue solo una ecuación de 3 variables. Sentado en posición de loto sobre una aguja de piedra, cerró los ojos. Su intelecto expandido le permitió ver las partículas de energía de la tierra, el viento y la roca. No como una fuerza mística, sino como un patrón matemático. Calculó. Ajustó el flujo de su propio chakra para que coincidiera con la frecuencia vibratoria de la naturaleza con una precisión de micras. En menos de 3 semanas, abrió los ojos. Sus pupilas se habían convertido en cruces doradas perfectas, con marcas naranja rojizo delineando sus párpados. Era un modo sabio perfecto, más puro que el de Jiraiya o el de Minato. No necesitaba permanecer inmóvil para reunir energía. Su control era tan absoluto que podía extraerla del ambiente mientras se movía, mientras combatía. Su firma de chakra, en lugar de ser la tormenta caótica de un Jinchuriki, se había convertido en algo indistinguible del viento y los árboles, un susurro que ningún sensor podría aislar del murmullo de la naturaleza misma. Extendió la mano izquierda. Canalizó Senjutsu hacia la yema de sus dedos y grabó el sello del dios trueno volador en el aire mismo. Con un destello dorado, desapareció y reapareció junto a una roca a 100 metros. Lo hizo una y otra vez, trazando arcos de luz amarilla que surcaban el páramo como rayos cautivos. El sello, ahora una extensión de su voluntad, podía adherirse a cualquier superficie sin necesidad de marcas previas, convirtiendo el campo de batalla en una extensión de su propia piel. En su interior, Kurama gruñó con satisfacción. Impresionante. Has convertido el arte inestable de tu padre en un arma de precisión quirúrgica. Eso te convierte en el ser más rápido que ha existido. Aún no, Kurama, pensó Naruto. La velocidad no lo es todo. Si ataco Konoha ahora con fuerza bruta, las otras naciones aprovecharán la debilidad. Konoha debe caer desde dentro. Sus cimientos deben pudrirse antes de que yo me siente en su trono. Durante las noches, mientras Jiraiya dormía, Naruto estudiaba los informes de la red de espías. Aprendió los secretos sucios de cada aldea. Las deudas de Suna con Konoha. Los experimentos genéticos de Kumo. La paranoia de Iwa. Y especialmente, las sombras de Konoha. Danzo, la raíz, el consejo de ancianos que realmente gobernaba mientras el Hokage firmaba papeles. Faltaba una semana para el regreso a Konoha. La noche antes de llegar, Naruto se encontró frente a un arroyo, contemplando su reflejo a la luz de la luna. Había crecido. No solo físicamente, aunque eso también era cierto. Su mandíbula era más afilada, sus músculos densos como cables de acero bajo su ropa negra. El cambio era más profundo. Sus ojos azules, antes océanos de emoción desbordada, eran ahora estanques congelados donde cualquier sentimiento se ahogaba antes de alcanzar la superficie. Llevaba el protector de la frente en la mano. El símbolo de la hoja se burlaba de él desde el metal desgastado. Un soberano no marcha a la guerra sin su armadura, susurró. Pero mi mejor armadura es la estupidez. Que me subestimen es mi mayor ventaja. Debía ocultar al rey bajo la piel del bufón. Según Jiraiya, si Danzo sospechaba, enviaría a la raíz a lobotomizarlo. Si Tsunade notaba la oscuridad, lo encerraría o peor, intentaría entenderlo con esa compasión hipócrita que ofrecía a todos excepto a él. Si Akatsuki se enteraba, atacarían con todo antes de que estuviera listo. Frente al arroyo, relajó los músculos faciales. Obligó a sus labios a curvarse en una sonrisa exagerada. Entrecerró los ojos hasta formar medias lunas. Encorvó los hombros, adoptando esa postura desgarbada que había sido su segunda piel durante 15 años. Jejeje. El gran Naruto Uzumaki está de vuelta, de veras. Exclamó. Su propia voz le produjo arcadas, un eco vacío de lo que había sido. Pero en el reflejo, la ilusión era perfecta. Ante él no estaba el genio táctico. Estaba el idiota bullicioso, el fracaso, el contenedor del demonio que nunca aprendería. Se ató el protector, asegurando que el flequillo cubriera su ojo izquierdo.
El derecho, el que todos verían, seguiría siendo el del niño que nunca creció. Al amanecer, las puertas de Konoha se alzaron ante él. Jiraiya se adelantó, interpretando su papel con la naturalidad que solo un Sannin bajo control absoluto podía mantener. Ya estamos en casa, muchachos. Detrás de él, un relámpago naranja saltó hacia adelante, trepando por un poste de luz y gritando a todo pulmón. Aldea oculta de la hoja. Naruto Uzumaki ha vuelto. Preparen el ramen. De veras. Mientras gritaba su mantra, saludando con frenesí a los transeúntes que lo miraban con esa mezcla de desprecio y tolerancia que conocía tan bien, el ojo azul de Naruto, oculto bajo la sombra del protector, se deslizó hacia la torre del Hokage. Disfruten su frágil paz, escoria. A partir de hoy, Konoha es mi tablero. Y ustedes, las piezas. Caminar por las calles requería más energía mental que dominar el senjutsu. Por fuera, era el mismo chico hiperactivo, tropezando con sus propios pies, saludando a los comerciantes que lo ignoraban. Por dentro, su mente trabajaba a velocidad espeluznante, procesando cada detalle. El panadero a mi izquierda. Su sonrisa es forzada. Miedo y asco. Noto cómo aprieta el pan cuando paso. El ambú en el tejado a 50 metros, patrón de respiración errático. No es de la guardia regular. Tatuaje en el antebrazo asomando bajo la manga. Raíz. Danzo ya me tiene vigilado. Bueno, que mire. Que vea al bufón. Jiraiya sensei, muévase, quiero comer ramen. Estoy harto de comida de viaje. Jiraiya actuaba su papel a la perfección. Bajo Ergeas, su lealtad al rey estaba codificada como voluntad natural, pero su personalidad permanecía intacta para cualquier observador. Tranquilízate, mocoso, primero debemos reportarnos con Tsunade. Ya sabes cómo se pone si no cumplimos el protocolo. En la torre del Hokage, Naruto pateó la puerta con la fuerza justa para que pareciera un accidente. La abuela Tsunade. He vuelto. ¿Trajiste sake? Jiraiya sensei dice que bebés como un pez. Tsunade levantó la vista de un montón de papeles, una vena palpitando en su frente. Shizune, a su lado, suspiró con resignación. Mocoso insolente. ¿Así se saluda a tu Kage? Mientras el bufón fingía terror cómico, escondiéndose detrás de Jiraiya, el rey diseccionaba a la líder. Tsunade Senju. Fuerte físicamente, débil mentalmente. Gobernando por herencia y culpa. Sus decisiones son reactivas, no estratégicas. Se esconde en el trabajo para no enfrentar sus miedos y traumas con Dan Inawaki. Una líder inútil para lo que necesito. Pero útil como figura decorativa mientras consolido el poder. Se ve que no ha cambiado nada, Jiraiya, suspiró Tsunade, frotándose las sienes. ¿Al menos aprendió algo útil en estos 2 años? Oh, ha aprendido un par de trucos, respondió Jiraiya con una sonrisa cómplice, ocultando que el chico poseía el modo sabio perfecto, el Iraishin y el dojutsu más letal que había existido jamás. Pero sigue siendo el mismo cabeza hueca. Ya sabes, el Rasengan un poco más grande, control de chakra básico, nada del otro mundo. Tsunade asintió, satisfecha con la mediocridad reportada. Firmó unos papeles sin siquiera leerlos. Bien, bien. Ve con tus amigos, Naruto. Seguro que Sakura y los demás están ansiosos por verte. ¿Ansiosos? ¡Qué chiste! Sakura probablemente ni se acordaba de que existía hasta que alguien mencionó mi nombre. Kakashi estará leyendo sus libros porno en alguna parte. ¿Y los demás? Shikamaru me encontrará molesto, Chouji estará comiendo, y no estará hablando de Sasuke. El único que quizás me recuerde con cariño es Shino, y porque es demasiado raro para tener prejuicios normales. Pero sonrió, asintió con entusiasmo falso, y salió corriendo de la oficina gritando algo sobre Sakura-chan. En el pasillo, cuando estuvo solo, su expresión se congeló por un segundo. Había notado algo. Un sello de escucha en el marco de la puerta. Danzo, sin duda. El viejo tejón estaba más interesado en él de lo que debería. Interesante. Quizás tendré que visitarlo antes de lo previsto. En el campo de entrenamiento, Sakura lo esperaba apoyada contra un árbol. Había cambiado poco, el cabello rosa más corto, una expresión de aburrimiento mal disimulada. Sakura-chan. Te has vuelto hermosa. ¿Has pensado en mí? Porque yo pensé en ti todos los días, de verdad de la buena. Boom. El puñetazo lo envió volando contra un tronco que se partió por la mitad. Sakura sopló su puño con satisfacción. Sigues siendo el mismo idiota. Creí que 3 años te darían algo de dignidad.
Detrás de sus ojos cerrados, mientras yacía entre los restos del árbol, una oscuridad gélida se arremolinaba. La violencia física disfrazada de comedia. Me golpea a mí, pero derramaría lágrimas por el traidor que intentó asesinarnos. Una herramienta defectuosa, pero útil. Su cercanía con Tsunade me dará acceso a información médica y posiblemente a los secretos de la creación de sellos. Sakura-chan, siempre tan enérgica. Rió, levantándose y sacudiéndose el polvo. ¿Y Sasuke? ¿Ha vuelto? Seguro que lo están esperando con una fiesta, ¿verdad? El cambio en su expresión fue microscópico, pero Naruto lo captó. Dolor. Resentimiento. Obsesión. Perfecto. No, no ha vuelto. Pero lo hará. Lo traeremos de vuelta, ¿verdad? Claro que lo haremos, de veras. Siento llegar tarde. Kakashi descendió de los árboles con su pose habitual, un libro en la mano. Se me cruzó un gato negro en el camino. Tuve que ayudarlo a cruzar la calle. Kakashi-sensei, sigue siendo un mentiroso. Exclamó Naruto, corriendo hacia él. ¿Me extrañaste? ¿Aprendiste algo genial para compartir conmigo? Kakashi arrugó ligeramente el ojo visible. Bueno, he estado ocupado con misiones de rango A, quizás más adelante. Naruto observó a su antiguo maestro. Kakashi. El ninja copia. Vive en el cementerio de su pasado. Llega tarde porque visita la tumba de Obito. Me abandonó para entrenar a Sasuke, solo para que desertara. Un perro viejo y cansado que ya no sirve para nada excepto como recordatorio de lo que fui. Pero su Sharingan podría ser útil. Y su conocimiento de técnicas. Quizás más adelante. La interacción continuó, una farsa nauseabunda de la cual participó sin cometer un error. Llegaron Shikamaru, Chouji, Ino, Kiba con Akamaru. Cada saludo fue una lección de hipocresía. Shikamaru lo encontró molesto como siempre, pero Naruto notó como sus ojos se entrecerraban al observarlo, como si algo no encajara. Peligroso. Ese es el inteligente. Habrá que neutralizarlo pronto, o al menos vigilarlo de cerca. Cayó la tarde. Naruto se excusó de la cena diciendo que quería visitar el monumento a los Kage. En lugar de eso, se deslizó hacia las sombras. Usando Senjutsu, suprimió su firma de chakra hasta hacerla indistinguible del viento nocturno, un susurro que ningún sensor podría aislar del murmullo de los árboles y la tierra. Caminó sobre los tejados como un fantasma, una sombra entre sombras. Primera parada, las mansiones de los ancianos. Omura y Koar dormían plácidamente. Un toque en el hombro para despertarlos. El terror en sus ojos al verlo. El abismo escarlata abriéndose ante ellos. Ustedes son mis escudos políticos. Apoyarán a Tsunade en cualquier decisión que beneficie mis planes, pero sabotearán cualquier iniciativa que pueda amenazarme. Ratificarán los cambios que ordene en el futuro. Serán mis perros en el consejo, y cuando despierten mañana, creerán que siempre lo fueron. Ambos ancianos asintieron con los anillos rojos brillando en sus ojos, volviendo a dormir como si nada, sus lealtades reescritas para siempre. Segunda parada. El departamento de Shikamaru. El genio dormía profundamente, agotado por alguna misión. Naruto se sentó en su escritorio, observando los tableros de shogi. Shikamaru se movió, sintiendo una presencia, y abrió los ojos. Naruto. ¿Qué? El pájaro carmesí brilló. Shikamaru. Me has notado. Eres más peligroso de lo que creía. Pero tu inteligencia me será útil. A partir de ahora, cuando me veas actuar de forma extraña, tu mente encontrará explicaciones lógicas que no me delaten. Protegerás mis secretos sin saber que lo haces. Y cuando te necesite para planificar, lo harás con toda tu capacidad, creyendo que es idea tuya. Shikamaru parpadeó, el anillo rojo grabándose en su pupila. Entendido. Es más problemático de lo que parece, pero lo haré. Naruto sonrió. Un genio bajo control inconsciente. Invaluable. Salió por la ventana y continuó su ronda. Neji, Tenten, los dejó para después. Primero, los peces gordos. Fue entonces cuando la detectó. En un campo de entrenamiento aislado, cerca del recinto Hyuga, una figura solitaria golpeaba un tronco hasta que sus nudillos sangraban. Naruto se detuvo en la rama de un árbol. Sus ojos se enfocaron en Hinata Hyuga. Estaba exhausta. Su cabello azul oscuro empapado en sudor, sus ojos perlados reflejaban una profunda frustración. Su respiración era errática, entrecortada por sollozos que se negaba a liberar. Cada golpe contra el tronco era un grito silenciado, una súplica de reconocimiento que nadie escuchaba. La observó en silencio. Su mente procesó los datos.
Hinata Hyuga. Heredera aparente, desheredada en favor de su hermana menor. Considerada un fracaso por su propio padre. Víctima de un sistema de castas arcaico. Su banda ninja se deslizó, revelando por un instante una marca verde en su clavícula, un eco del sello del pájaro enjaulado que marcaba a la rama secundaria en la frente. La habían marcado, a pesar de ser de la rama principal. Un castigo por su debilidad. Su padre había permitido que los ancianos la sometieran al mismo control que a la rama secundaria, para endurecerla o para humillarla. Ella es como yo. Yo fui prisión para un demonio. Ella es prisionera de su propia sangre. Ambos fuimos declarados fracasos antes de tener oportunidad de demostrar nada. Ambos mendigamos amor a quienes solo podían darnos desprecio. Hinata tropezó y cayó de rodillas, soltando un sollozo ahogado que había contenido durante horas. Sus manos sangrantes temblaban sobre la tierra húmeda. Naruto descendió del árbol en absoluto silencio. Aterrizó detrás de ella como una sombra, sin hacer ruido, sin alterar el aire. Tus posturas son rígidas por el miedo a equivocarte, no por falta de habilidad. Hinata giró sobre sus rodillas con los ojos abiertos de par en par, el terror congelándose en su rostro antes de ser reemplazado por una incredulidad total. Naruto-kun. Su voz fue un susurro roto. Intentó levantarse, limpiarse las lágrimas, ocultar sus manos ensangrentadas, pero Naruto se agachó a su nivel antes de que pudiera moverse. La miró directamente a los ojos. No activó el Geas. Hinata sintió un escalofrío que no venía del frío nocturno. El chico frente a ella tenía el mismo rostro, la misma espiral de su cabello, pero su presencia era abrumadora. Ya no era el sol abrasador que la cegaba con su calidez. Era la luna de medianoche, fría, distante, pero que iluminaba verdades que la luz del día ocultaba. Naruto tomó su muñeca temblorosa, observando sus nudillos lastimados. La piel estaba abierta en varios puntos, la sangre mezclada con savia del árbol. ¿Cuánto tiempo llevas así?, preguntó, sin emoción aparente. Yo no, Hinata tragó saliva. Necesito volverme más fuerte. Mi padre dice, los ancianos dicen, sé lo que dicen, la interrumpió Naruto, soltando su muñeca pero manteniendo su mirada. Konoha te ha convencido de que eres débil, Hinata. Tu padre te mira con asco porque no disfrutas romper huesos, porque tu naturaleza no es la violencia que ellos veneran. Tu clan tortura a la mitad de su familia con un sello maldito, y a ti te han marcado igual por no ajustarte a su idea de fortaleza. Hinata abrió la boca, pero las palabras murieron. Nadie sabía lo del sello. Era un secreto de clan, una humillación que su padre había jurado llevar a la tumba. ¿Cómo podía Naruto? Naruto-kun, tú no deberías saber esas cosas, ni decirlas. Si alguien te escucha, que me escuchen, respondió, y había algo en su voz que hizo que Hinata creyera, por un instante, que realmente no le importaba. La debilidad no está en ti. Está en ellos. En un sistema que mide el valor por la capacidad de destruir. En un mundo que permite que esto suceda y lo llama tradición. Hinata se quedó arrodillada, temblando. Las lágrimas, que había contenido con tanto esfuerzo, comenzaron a rodar libremente por sus mejillas. Pero ¿qué puedo hacer yo? Soy débil. No puedo cambiarlo. Intento entrenar, intento mejorar, y nunca es suficiente. Naruto extendió una mano y, con una suavidad que contrastaba con todo lo demás, limpió una lágrima de su mejilla con el pulgar. No necesitas cambiar para ellos, Hinata. Necesitas cambiar para ti. Y cuando lo hagas, cuando decidas que mereces más que migajas de reconocimiento, ese mundo que te oprime temblará. Se puso de pie, dejándola allí, arrodillada y confundida. Ya no llores por quienes no merecen tus lágrimas, dijo antes de darse la vuelta. Guarda esas lágrimas. Las necesitarás el día que veas caer a los que te hicieron daño. Y se alejó, desvaneciéndose en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Hinata se quedó mucho tiempo, procesando sus palabras, sintiendo en su mejilla el fantasma de ese contacto. Por primera vez en años, alguien no le había dicho que se esforzara más. Alguien le había dicho que el problema no era ella. Su primer objetivo interno estaba decidido. El recinto Hyuga era una fortaleza dentro de otra fortaleza. Muros gruesos, trampas de detección, patrullas internas. Para cualquier intruso, era inexpugnable. Para Naruto, era un rompecabezas con solución conocida. Eran las 3 de la madrugada. La luna estaba oculta tras las nubes. Naruto se movía en las sombras con una precisión que desafiaba la física, sincronizando sus pasos con los momentos ciegos de las patrullas.
El senjutsu lo hacía invisible a los sentidos. Su firma de chakra, fusionada con la energía natural, era indistinguible del viento que mecía los árboles y la tierra húmeda bajo sus pies. Los sensores Hyuga, entrenados para detectar irregularidades, solo encontraban el silencio perfecto de la noche. En la sala de reuniones principal, Yashi Hyuga meditaba. 3 ancianos de la rama principal estaban con él, discutiendo en susurros. La niña es blanda, Yashi. Deberíamos haberle impuesto el sello completo hace años. Hanabi es superior en todos los aspectos. ¿Por qué insistes en mantener a esa fracasada como si aún fuera de la casa principal? Es mi hija, respondió Yashi con voz tensa. Lleva mi sangre. La sangre no lo es todo. Mira a Neji. Su padre era de la rama secundaria y sin embargo, pero bueno, eso ya no importa. El sello asegura que sepa su lugar. No será necesario preocuparse más por eso, respondió una voz desde las sombras. Los 4 activaron el Byakugan al instante, escaneando la habitación con sus visiones de 360 grados. No vieron nada. Ninguna firma térmica, ningún flujo de energía. Era como si la voz hubiera nacido de la nada. De la oscuridad de sus puntos ciegos, oculto por ellos, emergió Naruto. Vestía atuendo negro, sin protector. Caminó hacia ellos como si estuviera paseando por un parque. ¿El Jinchuriki?, murmuró un anciano. ¿Cómo has entrado? Guardias. Intrusos. Tus perros falderos no vendrán, dijo Naruto con calma. He paralizado a las patrullas con sellos de sueño temporales. Los que quedan despiertos están ocupados en otras secciones. Ustedes 4 están solos. Yashi avanzó un paso, su postura de combate impecable. Naruto Uzumaki. Has invadido propiedad privada del clan Hyuga. Esto es un acto de agresión según las leyes de Konoha. Responderás ante la Hokage y el consejo. Naruto inclinó la cabeza, como si considerara sus palabras. La nobleza es una mentira, Yashi. Tu clan se cree superior por unos ojos que no eligieron tener. He venido a arrancar de raíz su sistema de esclavitud. He venido a liberar a los pájaros enjaulados. Silencio, monstruo. Rugió un anciano, lanzándose hacia él con el puño suave, sus dedos apuntando directamente a los tenketsu vitales de Naruto. Naruto no parpadeó. No se movió. Su ojo izquierdo se abrió por completo, y el pájaro carmesí brilló en la oscuridad con una luz que parecía provenir de otro mundo. La activación no fue un grito. No fue una orden, fue autoridad, un mandato grabado en la misma frecuencia del universo. La combinación de chakra natural con el Geas hacía que su poder y autoridad escalaran a niveles divinos fuera de cualquier límite conocido. El anciano en pleno salto se detuvo en el aire como si hubiera chocado contra un muro invisible. Su cuerpo se desplomó contra el suelo, sus rodillas golpeando las losas con un crujido seco. Un anillo rojo bordeó su pupila, reemplazando cualquier rastro de voluntad propia. Yashi y los otros 2 intentaron resistir. Sus mentes de élite, entrenadas durante décadas para soportar torturas y genjutsus, lucharon contra la invasión divina. Fue inútil. 1 a 1, cayeron de rodillas, sus ojos transformados por la luz carmesí. Naruto caminó entre ellos, sus pasos resonando en el silencio absoluto de la sala. Han mantenido a la rama secundaria atada como perros, torturándolos con sellos de dolor por el crimen de haber nacido en el lado equivocado de la familia. Han convertido a sus propios hermanos en esclavos. Ahora conocerán la obediencia absoluta. Ahora sabrán lo que se siente al no tener control sobre su propio destino. Se detuvo frente al anciano que había intentado atacarlo. Anciano. Tú que has aplicado el sello del pájaro enjaulado cientos de veces. Libera el control de todos los miembros vivos de la rama secundaria. Elimina la conexión de castigo neurológico. Desactiva la capacidad de activar el sello desde la rama principal. Hazlo ahora. Sin emitir un sonido, sin mostrar resistencia, el anciano tejió los sellos con manos temblorosas. Una onda de chakra se expandió desde su posición, invisible pero palpable, recorriendo cada rincón del recinto Hyuga. En todas las habitaciones, desde Neji entrenando a solas hasta los niños más pequeños durmiendo en sus camas, sintieron un repentino alivio. Una presión que habían llevado toda su vida, una aguja invisible que amenazaba sus cerebros con dolor insoportable, se desvaneció como si nunca hubiera existido. Algunos lloraron sin saber por qué. Otros sonrieron sin comprender la razón de su repentina felicidad. Ahora, continuó Naruto. Arranca tus propios ojos. Ya no los necesitas. El anciano llevó sus pulgares a sus cuencas sin dudar. ¡No!
Gritó Yashi, intentando levantarse, pero el poder del Geas lo mantenía clavado al suelo. Un sonido húmedo, desgarrador, llenó la habitación. El anciano cayó hacia atrás, su rostro un pozo de sangre, ciego para siempre. Naruto miró a los otros dos ancianos. Ustedes dos. Tomen sus espadas y ejecútense mutuamente. Que sea lento. Que sientan cada segundo de lo que han infligido a otros. Sin dudar, los ancianos sacaron sus tan de las fundas. Se miraron a los ojos por un instante, y luego, con movimientos sincronizados, se atravesaron el pecho el uno al otro. Las espadas entraron por el esternón y salieron por la espalda, un abrazo mortal. Cayeron juntos, sus sangres mezclándose en el suelo. Yashi estaba paralizado, la bilis subiendo por su garganta. Había visto morir a hombres en combate, había ordenado ejecuciones, pero esto era diferente. Esto era una masacre ritual, una ejecución sin apelación. Naruto se acercó y lo tomó por el cuello de la túnica, levantándolo del suelo con una fuerza que no debería poseer. Yashi Yuga. Tu debilidad como padre te hizo rechazar a tu hija. Tu cobardía como líder te hizo depender de la esclavitud. Tu hipocresía como hombre te permitió marcarla a ella también, para ocultar tu propia incapacidad de controlar a tu familia. Yashi temblaba, incapaz de articular palabra. Te dejaré vivir. No por piedad, sino porque tu muerte sería menos castigo que tu vida. Quiero que cada día te mires al espejo y recuerdes esta noche. Quiero que sirvas a la hija que despreciaste. El pájaro carmesí giró en el ojo de Naruto. Desde este momento, reconocerás a Hinata como la única heredera del clan Hyuga. Abolirás el sistema de ramas principal y secundaria. Todos los miembros del clan serán iguales ante tus ojos. Y jurarás lealtad eterna a Naruto Uzumaki, tu soberano. Yashi sintió como su voluntad se resquebrajaba, como sus convicciones de toda una vida eran reemplazadas por nuevas verdades. El odio que sentía por su hija se transformó en una devoción ciega. El orgullo de su clan se reorientó hacia un nuevo propósito. Sí, mi señor. Haré todo lo que ordenas. Naruto lo soltó. Yashi cayó de rodillas, jadeando. Limpia este desastre. Vi que fueron asesinos de Kumo, que lograron infiltrarse. Mañana harás público el ascenso de Hinata y la liberación de la rama secundaria. Convocarás una ceremonia donde ella sea presentada como tu sucesora indiscutible. Se giró hacia la puerta. Y así, no le digas a Hinata que fui yo. Ni una palabra. Quiero que su lealtad crezca naturalmente. Quiero que crea que su padre finalmente la reconoció por mérito propio. ¿Entendido? Entendido, mi señor. Naruto desapareció en las sombras, dejando a Yashi solo entre los cadáveres de los ancianos. A la mañana siguiente, el anuncio sacudió Konoha. Yashi Hyuga, en una conferencia de prensa con el rostro pálido pero firme, anunció la abolición del sistema de ramas, el reconocimiento de Hinata como heredera única, y la trágica muerte de los ancianos del Consejo Hyuga a manos de infiltrados de Kumogakure. Tsunade, aunque sorprendida, ratificó los cambios ante la evidencia presentada. En las calles, Neji caminaba sintiendo la ausencia del sello por primera vez en su vida. Miró al cielo, confundido, y por un instante, casi sonrió. Hinata, en su habitación, recibió la noticia con lágrimas que no sabía si eran de alegría o incredulidad. Recordó las palabras de Naruto en la noche. ¿Había sido él? No, no podía ser. Era solo un chico, su mismo equipo, pero algo en su interior le decía que sí, que de alguna manera inexplicable, él había movido los hilos del universo para que esto ocurriera. Y en la soledad de su cuarto, mientras el sol entraba por la ventana, supo que ya nada sería igual. Las catacumbas de la raíz se extendían bajo Konoha como un tumor oculto. Pasadizos sellados, cámaras de tortura, celdas para niños soldado. Danzo Shimura revisaba un pergamino en su despacho, rodeado de la tenue luz de velas. Sus dos guardaespaldas, Fu y Torune, estaban en las sombras, inmóviles como estatuas. Fu, Torune. Preparen un escuadrón de élite para vigilar al Jinchuriki día y noche. Su actitud al volver es demasiado perfecta. Demasiado normal. Es una fachada. Quiero saber qué esconde. El silencio fue su única respuesta. Danzo frunció el ceño. Fu, Torune. Dos cuerpos cayeron desde el techo, aterrizando a sus pies con un golpe sordo. Sus cuellos estaban rotos, sus ojos abiertos en la muerte sin haber visto a su asesino. Danzo no perdió un microsegundo. Llevó su mano hacia las vendas de su ojo derecho, listo para liberar el Sharingan de Shisui, su arma secreta, su baza final. No te molestes, anciano. La voz venía de la silla frente a su escritorio.
Naruto estaba sentado allí, con las piernas cruzadas, como si hubiera estado toda la noche. Su ojo izquierdo brillaba con una luz carmesí que Danzo reconoció instantáneamente como algo que no era de este mundo. Danzo apretó los dientes, su mente calculando opciones. Si me matas, el sello en las lenguas de mis hombres se activará. Todos los secretos de la raíz serán revelados a la aldea. La guerra civil será inevitable. Los países vecinos atacarán. Konoha caerá. Naruto inclinó la cabeza, una sonrisa fría en sus labios. Sigues pensando como un shinobi, Danzo. Dentro de los límites de lo posible, de lo aceptable. Yo no opero bajo esas reglas. Yo las reescribo. Yo creo nuevas posibilidades. Se inclinó hacia adelante. Su flequillo se deslizó, revelando completamente el ojo carmesí con el pájaro girando lentamente. Mírame. Danzo intentó cerrar el ojo, canalizar chakra para protegerse, activar el Kotoa Matsukami que llevaba injertado. Nada funcionó. La voluntad divina del Geas atravesó sus defensas como un cuchillo caliente a través de mantequilla. Danzo Shimura. Mírame y entrégame todo. El ojo de Danzo perdió el enfoque. Su voluntad de hierro, forjada en décadas de manipulaciones y traiciones, se deshizo como un castillo de naipes. Un anillo rojizo bordeó su pupila, grabándose en su misma alma. Háblame de los secretos de Konoha. Del clan Uchiha. De Orochimaru. De tus experimentos. De cada Sharingan que has coleccionado. De cada alianza secreta. De cada plan de contingencia. Hasta de tu madre. Lo quiero saber todo. Durante 40 minutos, Danzo confesó. Habló sin parar, su voz monótona revelando décadas de crímenes. La masacre Uchiha, ordenada por él y ejecutada por Itachi. Los experimentos genéticos con niños huérfanos. Las cuentas bancarias secretas en el país del hierro. Los tratados con Orochimaru. Los espías infiltrados en todos los clanes de Konoha. El Sharingan de Shisui, su tesoro más preciado, el que le permitiría controlar el destino mismo. Naruto absorbió cada palabra, cada nombre, cada ubicación. Su mente cartografió la totalidad de la organización oscura de Konoha. Deshaz el sello de las lenguas de la raíz. Todos ellos. Déjalos claro todos tus hombres quién manda ahora. Transfiere la lealtad de tu organización hacia mí. Cada miembro, cada agente, cada célula dormida, ahora responde a Naruto Uzumaki. Escribe las órdenes y séllalas con tu sangre. Danzo obedeció. Sus manos, una de ellas cubierta de Sharingans injertados, escribieron pergaminos que redefinían la estructura de poder de la raíz. Cuando terminó, los selló con su sangre y los entregó. Ahora, quítate el resto de las vendas. Las manos marchitas obedecieron, revelando un brazo blanquecino, con variedad de injertos de Sharingans. Háblame de ese ojo principal tuyo, que hace a ese Sharingan más especial que los demás, fue el primero que ibas a usar. El Kotoa Matsukami de Shisui, comenzó Danzo. El genjutsu más poderoso jamás creado, capaz de controlar una mente sin que la víctima lo supiera. Naruto extendió dos dedos impregnados de senjutsu y, en un movimiento rápido como el rayo, extirpó el ojo de la cuenca. Danzo no gritó. Su cuerpo se tensó, pero el Geas mantenía su sumisión. Naruto sostuvo el ojo en su palma, observando el diseño único. Kotoa Matsukami. El que controla sin ser detectado. Una herramienta útil, pero inferior al Geas. El Geas es absoluto, visible en su imposición para quien lo recibe, pero para el mundo exterior, el acto de sumisión es invisible. Solo el brillo fugaz del ojo, oculto tras el flequillo, pasa desapercibido. El Kotoa Matsukami es sutil, perfecto para ciertas situaciones. Selló el ojo en un frasco especial, forrado con seda y protegido con sellos de conservación. Tu utilidad ha expirado, Danzo. El ojo carmesí brilló por última vez. Danzo Shimura. Escribe una confesión detallada de todos tus crímenes. Incluye cada nombre, cada fecha, cada conspiración. Cuando termines, toma un kunai y degüéllate. Tu muerte será un regalo para la historia. Tu confesión, una herramienta para mi futuro. Naruto se dio la vuelta y caminó hacia la salida. Detrás de él, escuchó el rasgueo del pincel sobre el pergamino durante largos minutos. Luego, el sonido húmedo de una garganta abierta, el golpe de un cuerpo contra el suelo. Salió de las catacumbas cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte de naranja. En su mano, llevaba el testimonio de décadas de crímenes, la llave para destruir los cimientos de Konoha cuando llegara el momento. Horas más tarde, cuando encontraron el cuerpo de Danzo con su confesión en la mano, Konoha entró en conmoción. Tsunade convocó una reunión de emergencia.
Los ancianos Samura y Koharu, bajo el control de Naruto, abogaron por investigaciones discretas para no desestabilizar la aldea. La crisis se contuvo, pero las semillas de la desconfianza quedaron plantadas. Naruto apareció en la cima del monumento a los Kage, de pie sobre la cabeza tallada de su padre. El sol iluminaba la aldea, bañando las calles en una luz dorada que contrastaba con la oscuridad que crecía en las sombras. Durante la noche, había destruido a la nobleza Hyuga, decapitado a la raíz y tomado el control del consejo. Había liberado a cientos de personas de una esclavitud que ni siquiera sabían que sufrían. Sin un solo kunai. Sin alertar a la Hokage. Sin que nadie, excepto sus víctimas, supiera lo que había ocurrido. Konoha está asegurada, susurró al viento. La fase 1 ha terminado. Ahora, por el mundo. 3 días después del regreso, Naruto recibió una visita inesperada en su apartamento. Una visita que su nuevo yo había estado esperando. Naruto-kun. La voz era suave, titubeante. Abrió la puerta y se encontró con Hinata, vestida con ropa informal, sus manos retorciéndose nerviosas. Hinata. ¿Qué haces aquí? Yo, quería agradecerte. Naruto entrecerró los ojos. ¿Agradecerme? ¿Por qué? Por lo que dijiste esa noche. En el campo de entrenamiento. No sé cómo supiste lo del sello, no sé cómo sabías todo eso, pero, tus palabras me ayudaron. Y luego, al día siguiente, todo cambió. Mi padre me reconoció. Los ancianos, bueno, lo de los ancianos fue trágico, pero, siento que algo se liberó en mí. En todo el clan. Naruto la observó en silencio, evaluando cada microexpresión. No sospechaba. Solo estaba agradecida. Buena chica. No me tienes que agradecer, dijo, adoptando un tono más suave. Solo dije lo que vi. El mérito es tuyo. Debe serlo. Hinata negó con la cabeza. No es solo eso. Desde que volviste, eres diferente. No sé cómo explicarlo. Antes eras, brillante, pero de una manera que a veces cegaba. Ahora eres como una luz más profunda. Más calmada. Y quería decirte que si necesitas algo, cualquier cosa, yo estaré ahí. Quiero estar ahí. Naruto sintió algo extraño en el pecho. Una sensación que no experimentaba desde antes de la epifanía. La descartó inmediatamente. Eres amable, Hinata. Pero no necesito nada. Estoy bien. Mentira. Necesitaba muchas cosas. Pero no de ella. No de nadie. Hinata asintió, algo decepcionada, y se despidió. Mientras se alejaba, Naruto notó que su mano izquierda se había posado sobre su propio pecho, justo donde había sentido ese cosquilleo. Débil. Aún eres débil en algunos aspectos. Pero eso también puede ser útil. La semana siguiente, Naruto recibió una misión de rango C, escoltar a un mercader al país de los ríos. Una misión simple, perfecta para un genin de su nivel aparente. Lo que sus superiores no sabían era que el mercader era un contacto de Jiraiya, y que el país de los ríos era el territorio donde Akatsuki operaba con más libertad. El cielo sobre el país de los ríos era gris, perpetua amenaza de lluvia. En un valle rocoso, 2 figuras con capas negras y nubes rojas caminaban sin prisas. Idan arrastraba su guadaña, el metal raspando contra las piedras con un sonido irritable. Hashin-sama, este clima es una blasfemia. ¿Cómo se supone que voy a ofrecer sacrificios dignos con esta humedad? Kakuzu, ¿por qué me arrastras por aquí en lugar de ir a un templo decente? Kakuzu contaba billetes, ignorando olímpicamente a su compañero. Cierra la boca. Hay un mercado negro de órganos a 3 kilómetros. Tengo una oferta esperando. Si te portas bien, quizás comparta las ganancias. Si no, te vendo a ti también. Estoy seguro de que alguien pagaría por un inmortal para experimentos. Oye, eso no es gracioso. Ambos se detuvieron al mismo tiempo. El instinto asesino que irradiaba de los árboles circundantes era denso, sofocante. No era 1, ni 2, sino docenas de fuentes. De las sombras emergieron decenas de figuras con máscaras de la raíz. Sus movimientos eran sincronizados, perfectos, letales. Vaya, el sacrificio ha venido a nosotros. Gritó Idan, su aburrimiento reemplazado por una alegría siniestra. Kakuzu, no los mates a todos. Quiero divertirme. Antes de que reaccionaran, un destello amarillo atravesó el campo. Naruto se materializó entre ellos, un Rasengan de viento girando en su mano con un chillido agudo que hacía vibrar el aire. Tú. Rugió Kakuzu, sus ojos ampliándose al reconocer al chico. El 9 colas.
¿Qué haces aquí? Hidan lanzó su guadaña con un grito de batalla. El arma describió un arco mortal directamente hacia el cuello de Naruto. Naruto no se movió. En el último instante, sus dedos, endurecidos por Senjutsu hasta volverse más duros que el acero, atraparon el cable. Tiró con fuerza descomunal, desequilibrando a Hidan y arrancándolo del suelo. El inmortal voló por los aires, directo hacia el Rasengan. El impacto fue devastador. Hidan fue lanzado contra un peñasco a 50 metros de distancia, su pecho abierto en una cavidad humeante. No estaba muerto, por supuesto, pero tardaría minutos en regenerarse. Kakuzu no perdió tiempo. Invocó sus máscaras, los 4 seres elementales que componían su cuerpo de hilos. Fuego, viento, rayo, agua. Se preparaban para aniquilar al intruso. Ahora. Ordenó Naruto. Desde los flancos, 12 agentes de la raíz atacaron con cadenas de Finjutsu masivo. Las cadenas, grabadas con sellos de supresión de chakra de clase S, envolvieron a Kakuzu y sus máscaras en una red irrompible. Los sellos brillaron, absorbiendo su energía, paralizando sus movimientos. Kakuzu rugió, forcejeando, pero las cadenas estaban diseñadas específicamente para contener Bijous. Un hombre, por poderoso que fuera, no podía romperlas. Naruto caminó hacia él, sus pasos lentos, deliberados. La inmortalidad es una ilusión, Kakuzu. Solo es cuestión de encontrar el método adecuado para acabar con ella. El flequillo se apartó. El ojo carmesí se encendió. Kakuzu. Mírame. El mercenario más viejo del mundo shinobi sintió como su voluntad, forjada en décadas de traiciones y supervivencia, se desmoronaba ante esa mirada. Desactiva tus hilos. Revela las ubicaciones de cada miembro de Akatsuki, las frecuencias de sus anillos de comunicación y toda la información que tengas. El anillo rojo apareció en los ojos de Kakuzu. Pain y Konan operan desde la torre central de Amegakure, Itachi y Kisame rastrean a Arsi, el 4 colas, en el país de la tierra, Deidara y Sasori se dirigen a Suna para capturar a Gaara. Zetsu está dividido, vigilando múltiples ubicaciones. Tobi es un idiota. Supervisa todo desde las sombras. Naruto asimiló cada dato, cada coordenada, cada debilidad potencial. Ahora, ordena a tus máscaras que se destruyan a sí mismas. Luego, arráncate tu último corazón. Kakuzu desactivó su defensa. Las máscaras, libres de su control, colapsaron en montones de hilos inútiles. Con una mano temblorosa, el hombre que había sobrevivido a través de los siglos se atravesó el pecho y arrancó el corazón que latía en su interior. El cuerpo se desplomó, finalmente, verdaderamente muerto. Desde el peñasco, Hidan se arrastraba, su pecho casi completamente regenerado. Te voy a sacrificar, Uzumaki. Hashim-sama exige tu sangre. Naruto levantó una mano sin mirarlo. Un kunai voló y se clavó en la garganta de Hidan, silenciándolo temporalmente. Caminó hacia él, observando con curiosidad científica cómo la herida comenzaba a cerrarse. Tu inmortalidad es una falla biológica interesante. No puedes morir, pero puedes pudrirte. Puedes ser dividido. Puedes ser olvidado. Hizo una señal. Los agentes de la raíz desmembraron a Hidan en segundos, reduciéndolo a una cabeza y extremidades que aún se retorcían con vida. Entiérrenlo aquí. Cada pieza en un pozo de 10 metros de profundidad, separados por 300 metros entre sí. Sellen la tierra con Finjutsu de compresión de roca. Que pase la eternidad soñando con su dios. Los agentes asintieron y comenzaron a cavar. Naruto se limpió las manos en un pañuelo y lo arrojó. Su mente procesaba la información recién adquirida. Deidara y Sasori van tras Gaara. Si dejo que capturen a Shukaku, Suna quedará desprotegida y endeudada con quien los salve. Una alianza forzada es mejor que una conquista directa. Itachi y Kisame, ellos requerirán otro enfoque. Itachi puede ser útil si se le ofrece lo correcto. Y Kisame, un hombre que solo busca un lugar al que pertenecer. Pero la cabeza de la serpiente está en la lluvia. Miró hacia el norte, donde las nubes de tormenta se acumulaban sobre Amegakure. Pain. ¿Crees que eres un dios? Voy a mostrarte el control absoluto. Voy a mostrarte lo que significa ser verdaderamente intocable. Amegakure lloraba eternamente. La lluvia caía sin cesar, un manto gris que ocultaba el sol y empapaba las almas de sus habitantes. En la torre más alta, el camino Deva observaba la ciudad desde su ventana. Konan estaba a su lado, sus alas de papel plegadas contra su espalda. Algo ha cambiado, dijo Konan. Zetsu reporta que Kakuzu e Hidan han desaparecido. Sus señales de chakra se extinguieron hace 2 días.
Probablemente los mató algún enemigo demasiado poderoso, respondió Pain con su voz sin emoción. No importa. Reclutaremos reemplazos. El plan continúa. De repente, la lluvia se alteró. Las gotas, que caían en un ángulo constante, comenzaron a desviarse alrededor de un punto en el perímetro de la ciudad. Alguien ha burlado el sistema de detección, anunció Pain, sus 6 caminos activándose simultáneamente en diferentes partes de la torre. Conan reaccionó al instante. Miles de hojas de papel se desprendieron de su túnica, formando un enjambre mortal a su alrededor. De la nada, con un destello amarillo, Naruto se materializó sobre un sapo de piedra que había invocado en el tejado, el sello del Iraisin brillando bajo sus pies. «Has crecido, Naruto Uzumaki», dijo Pain, su voz resonando desde el camino de Eba. «¿Has venido a buscar respuestas?» Naruto inclinó la cabeza, una sonrisa fría en sus labios. «El dolor es una respuesta biológica, Nagato. Un mecanismo de supervivencia. Tú lo has romantizado para justificar tus traumas. No eres un dios. Eres un niño que no superó la muerte de sus amigos». Pain se sorprendió al escuchar su nombre de la boca de Uzumaki. Si hubiera sido Jiraiya, hubiera sido más comprensible que lo descubriera. «¿Cómo sabes quién soy?» «Bueno, sé todo lo que Jiraiya sabe en este momento, aunque la apariencia que me describió del portador de esos ojos no es lo que ven mis ojos en este momento, pero según la información que obtuve de Danzo, Baiko está muerto, así que sí o sí eres Nagato». Conan lanzó un torrente de papel, una avalancha blanca que cubría todo el tejado. Naruto desapareció, reapareció en el aire sobre ella, y cayó en picado. 3 kunais con sellos modificados se clavaron en el suelo a su alrededor, liberando un químico que humedeció el papel y lo dejó inútil. Conan cayó de rodillas, sus alas empapadas, incapaces de sostener el vuelo. Pain extendió la mano. Shinra Tensei. La fuerza repulsiva estalló, destruyendo parte del tejado, lanzando escombros en todas direcciones. Naruto ya no estaba. Su mente había procesado la información de la dirección del empuje. La zona de impacto. Apareció detrás de Pain con un Rasengan de viento ya formado, girando con furia contenida. Eres predecible. El Rasengan impactó en la columna vertebral del camino de Eba, destrozando el cadáver de Yaiko. El cuerpo cayó, inerte, los receptores negros desprendiéndose. Naruto no se detuvo. Arrancó un receptor negro del suelo y, usando el modo sabio, aisló la frecuencia de transmisión que conectaba los caminos con el controlador. 3 kilómetros al oeste. En una torre, camuflado entre la chatarra de la ciudad. «Quédate aquí, Conan. Voy a hablar con tu dios». Desapareció en un destello. Dentro del árbol de papel, Nagato tosió sangre. Su cuerpo demacrado, atravesado por receptores negros, apenas se sostenía en la máquina que lo mantenía con vida. El sonido del aire rompiéndose anunció la llegada de Naruto antes de que pudiera reaccionar. Nagato intentó levantar una mano, canalizar el poder del Rinnegan para defenderse. «No te esfuerces», dijo Naruto, apareciendo frente a él. «Morirías por mis manos antes de poder reunir suficiente chakra para un ataque significativo. Jiraiya me habló de ti, Nagato. De cómo te conocieron, de cómo creía que eras el niño de la profecía. Pero mírate. Un títere famélico conectado a una máquina, usando los cadáveres como marionetas». Nagato jadeó, sus ojos violeta brillando con odio. «Mi paz se forjará en el sufrimiento. El mundo debe conocer el dolor para valorar la paz». «El miedo engendra rebelión», respondió Naruto, acercándose. «El odio engendra más odio. Tu ciclo no lleva a la paz, lleva a la aniquilación mutua. La única paz verdadera, la única paz duradera, nace del control absoluto. De la eliminación del conflicto mediante la eliminación del libre albedrío». El flequillo se apartó. El ojo carmesí se encendió. Nagato sintió que el alma se le abría. El Rinnegan, el ojo más poderoso del mundo shinobi, intentó bloquear, crear una barrera mental. Pero el Geas no era un genjutsu. No atacaba la mente desde fuera. Reescribía el alma desde dentro. «Nagato Uzumaki. Mírame. Rinde tu falso estatus divino. Entrégame el control de Amegakure y Akatsuki. Tus ojos, tus caminos y tu vida me pertenecen ahora». El cuerpo demacrado de Nagato se tensó. Por un instante, su voluntad luchó, aferrándose a décadas de convicciones. Luego, el anillo rojo bordeó sus pupilas, y todo terminó. «Mi voluntad es tuya, señor», susurró, su voz cargada de una paz que nunca había conocido. Conan irrumpió en la cámara, tambaleándose, sus alas de papel aún húmedas y pesadas.
Vio a Nagato inclinado ante Naruto, su expresión serena, y el horror la paralizó. Nagato, ¿qué te ha hecho? Naruto se giró hacia ella, lenta, deliberadamente. Konan. Olvida tu lealtad. Olvida tu misión de venganza. A partir de hoy, serás mi sombra logística. Administrarás los recursos de Akatsuki, coordinarás sus movimientos, y cuando te ordene, te convertirás en mi ángel de papel. El pájaro carmesí reclamó su alma. Konan sintió como sus recuerdos de Yahiko se teñían de una nueva luz, como su dolor se transformaba en propósito. Cayó de rodillas junto a Nagato. Como ordene, mi rey. Naruto caminó hacia la apertura del árbol, hacia la lluvia perpetua. Afuera, el agua caía sobre su rostro, pero él ya no lo sentía. Preparen a Akatsuki para la siguiente fase. Todos los miembros deben ser contactados. Los que se resistan, serán reeducados. La lluvia milenaria de Amegakure comenzó a detenerse. Por primera vez en décadas, un pálido rayo de sol atravesó las nubes, iluminando el rostro de Naruto. La cacería de luna roja ha concluido. Tiempo después en Konoha. Hinata había citado a Naruto para hablar de un asunto en privado. ¿De qué querías hablar conmigo, Hinata? La Hyuga con unas cuantas respiraciones, se prepara para lo que tenía que decir. Vi tu ojo, Naruto-kun. El símbolo de ave roja. Como los guardias que te impedían salir de la aldea sin un permiso y sin reportar al Hokage, de repente cambiaron al instante. Como si su voluntad desapareciera. Naruto se reprende por haber bajado la guardia, pero no reaccionó visiblemente, preguntándose el por qué ella no le había puesto una trampa, o por qué no estaba rodeado de todos los shinobis de la aldea ahora mismo, y no respondió inmediatamente, optando por seguir escuchando. Esa noche en el recinto Hyuga, continuó Hinata, su voz temblando ligeramente. Mi padre, dijo que fueron asesinos de Kumo. Pero Neji me contó lo que sintió esa noche. Solo la liberación del sello, no vio enemigo alguno. Fue exactamente el mismo día en que hablamos en el campo de entrenamiento. No fueron asesinos de Kumo, ¿verdad? Naruto la miró fijamente. El sol de la tarde bañaba su rostro, pero no lograba calentar la frialdad de su expresión. No. Fui yo. Hinata sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Mataste a los ancianos. Controlaste a mi padre. Liberaste a todo el clan. Y yo estaba ahí, llorando, ¿y tú? Pude haber usado este poder en ti, ahora mismo si quisiera, ¿sabes? Dijo Naruto, volviéndose hacia ella. En cualquier momento. Pude haberte convertido en una esclava devota, en una sirvienta que me adorara sin cuestionar. Pude haberlo hecho desde la primera noche que te vi golpeando ese árbol. Hinata contuvo el aliento. ¿Por qué no lo hiciste entonces? Naruto la miró largamente, sus ojos azules buscando algo en su rostro. Porque un rey en un mundo de marionetas termina volviéndose loco. He visto lo que el poder absoluto hace. Todos terminan solos, rodeados de esclavos que asienten, sin nadie que les diga la verdad. Necesito a alguien cuya voluntad sea suya. Alguien que elija caminar en la oscuridad a mi lado. Alguien que me recuerde por qué empecé todo esto. Hinata dio un paso adelante con esperanza, luego otro. Sus ojos perlados brillaban con lágrimas que no eran de miedo. Cuando era pequeña, mi madre me decía que el amor verdadero no era encontrar a alguien perfecto, sino a alguien que viera tus imperfecciones y se quedara de todas formas. Tú viste las mías, Naruto. Viste mi debilidad, mi fracaso, mi desesperación. Y no me juzgaste. Me dijiste que el problema no era yo. Naruto no se movió. Destruiste a quienes me lastimaron. Liberaste a mi clan. Me diste un propósito cuando no tenía nada. Si tu camino es la oscuridad, yo te seguiré como tu sombra. Si necesitas a alguien que te recuerde quién eres, seré tu memoria. No necesitas usar tu poder conmigo. Nunca. Por primera vez desde que recibió el Geas, Naruto sintió algo que no había planeado. Algo que no podía controlar ni medir. Vas a ver cosas terribles, Hinata. Vas a ver cómo el mundo se doblega ante mí. Vas a ver sangre, traición, destrucción. Y nada de eso será bonito. Lo sé, respondió ella, tomando su mano entre las suyas. Pero también veré un mundo sin guerras. Sin niños que crezcan odiados. Sin clanes que esclavicen a sus propios miembros. Y estaré a tu lado para verlo todo. Naruto esbozó una sonrisa. No la fría, calculada sonrisa que había perfeccionado. Otra. Más pequeña, más humana. Bien, entonces camina a mi lado, te mostraré cómo empieza el cambio. Tiempo después.
El palacio del daimyo del País del Fuego se alzaba entre colinas verdes, un monumento a la opulencia y la desconexión con la realidad. Sus jardines eran perfectos, sus muros impolutos, sus sirvientes numerosos. Naruto caminaba por los pasillos, con Hinata a su lado. Habían pasado 2 meses desde la purga Hyuga. 2 meses en los que Hinata, bajo la tutela de su padre reformado, había asumido gradualmente el liderazgo del clan. Y así, fiel a las órdenes de Naruto, la había preparado meticulosamente, y ahora, cuando caminaba a su lado, había una firmeza en sus ojos que antes no existía. 300 guardias en el perímetro, Naruto-kun, informó Hinata, sus ojos perlados escaneando el entorno con el Byakugan. 20 élites alrededor de la cámara del daimyo. 12 más en rutas de patrulla. 4 en la puerta que vamos a cruzar. Buen trabajo, respondió Naruto, sin detenerse. ¿Alguna firma de chakra conocida? 2 Anbu del País del Fuego, pero son de bajo rango. El resto son samuráis. Entrenados, pero no son shinobis. Se detuvieron frente a las puertas de la cámara principal. 4 samuráis con armaduras completas cruzaron sus naginatas, bloqueando el paso. Alto ahí. Esta es la cámara privada del daimyo. Nadie entra sin autorización. Hinata. La heredera Hyuga no dudó. En menos de un segundo, sus dedos, ahora entrenados sin las limitaciones del miedo, golpearon puntos tenketsu vitales con precisión milimétrica. Los 4 samuráis colapsaron sin un grito, dormidos antes de tocar el suelo. Naruto empujó las puertas con una mano infundida de senjutsu. Los cerrojos de acero reforzado se rompieron como si fueran de madera podrida. El daimyo, un hombre obeso de unos 50 años, estaba sentado en su trono, una copa de sake en la mano. A su lado, 3 concubinas jóvenes se sobresaltaron al ver a los intrusos. Guardias. Chilló el daimyo, derramando su bebida. Asesinos. Infiltrados. Tus guardias están durmiendo, dijo Naruto con calma, acercándose. Los que no, están demasiado lejos para oírte. ¿Estás solo, daimyo? El hombre gordo tembló, buscando a su alrededor algún arma, algún escape. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Dinero? Puedo pagar. Soy rico, muy rico. No quiero tu dinero. Quiero tu poder. Naruto se detuvo frente al trono, mirando al daimyo desde arriba. El hombre era patético, un símbolo de todo lo que estaba mal en el sistema. Poder heredado, no merecido. Tsunade hace tiempo que dejó de gobernar realmente, explicó Naruto, como si hablara del clima. Ella solo firma los papeles que mis perros le ponen delante. El consejo me obedece. Los clanes me temen o me sirven. Yo soy el que sostiene las cuerdas de Konoha. Pero Konoha es solo una pieza. Necesito el País del Fuego entero. El daimyo miró los ojos azules, fríos como témpanos, y sintió un miedo que no había experimentado en toda su vida mimada. El rubio apartó su flequillo. El abismo carmesí se abrió. Mírame y entrégame tu nación. Las pupilas del daimyo se dilataron. El anillo rojo se grabó en su iris, reemplazando cualquier rastro de voluntad propia. Transferirás el 80% de los fondos de la Tesorería Nacional a las arcas militares negras de Konoha. Firmarás decretos de embargo comercial contra el País de la Tierra y el País del Rayo. Nombrarás a Naruto Uzumaki como tu asesor personal con poder de veto sobre todas las decisiones. Se hará, mi señor, respondió el daimyo, su voz ahora sumisa. Naruto desactivó el geas y se giró hacia las concubinas, que temblaban abrazadas en un rincón. Ustedes no han visto nada. No han oído nada. Salgan y olviden que esto ocurrió. Las mujeres huyeron sin mirar atrás. 3 meses después, en el cuartel general de la antigua raíz, ahora reconvertido en centro de operaciones del Imperio Naciente, el mapa holográfico del continente brillaba con luz tenue. Naruto observaba las piezas moverse, con Hinata a su derecha y una proyección de papel de Conan a su izquierda. El colapso económico en Iwai-Kumo es inminente, mi señor, informó Conan. Los embargos del País del Fuego han cortado sus cadenas de suministro. Ambos países han comenzado a racionar materiales militares. La población civil está descontenta. ¿Cómo se calculó? La tensión interna es el mejor aliado. La vanguardia de Kumo, liderada por Darui, marchará hacia la frontera norte en 6 horas. Onoki, en Iwa, planea flanquearnos por Kusagakure con 3 batallones de élite. Naruto se puso de pie, su capa negra ondeando ligeramente. La guerra tradicional terminó hace mucho. Esto no es un conflicto entre ejércitos. Es una operación quirúrgica. Conan, ordena a Nagato que envíe a Deidara y Sasori a la frontera de Iwa.
Explosiones en el perímetro este, cerca de las minas. Que creen pánico, que parezca un ataque a su infraestructura económica. La campaña de Iwa durará 3 semanas, quizás 4, hasta que su moral se quiebre por completo. Entendido. Hinata, coordina con los clanes de Konoha. Quiero informes cada hora de cualquier movimiento sospechoso dentro de la aldea. Si alguien planea aprovechar el caos, quiero saberlo antes de que ellos mismos lo sepan. Sí, Naruto-kun. Yo voy a dar un paseo. Iwagakure, Dosan. El cielo se iluminó con explosiones en el horizonte. En el búnker de comando subterráneo, el general Kitsuchi rugía órdenes a sus subordinados. Desplieguen los batallones de contención. Que los sensores localicen a esos malditos atacantes. Y alguien traiga noticias de Onoki-sama. General. Una voz serena resonó desde la esquina más oscura del búnker. Kitsuchi y los 12 Anbu de élite que lo acompañaban se giraron al unísono, armas en mano. Naruto estaba sentado sobre una caja, una pierna cruzada sobre la otra, como si estuviera esperando el autobús. ¿El Jinchuriki de Konoha? Kitsuchi parpadeó, confundido. ¿Konoha se ha aliado con Akatsuki? Esos explosivos son de Deidara, el desertor de Iwa. Konoha es mi propiedad, respondió Naruto, levantándose. Al igual que Akatsuki. Al igual que muchas cosas que aún no sabes. Mátenlo. Los 12 Anbu se abalanzaron con velocidad sobrehumana, sus armas brillando bajo las luces de emergencia. Naruto levantó el rostro y abrió su ojo izquierdo. El pájaro carmesí estalló. La presión divina del Geas se expandió como una onda de choque invisible, llenando cada rincón del búnker. Atención, perros de piedra. Su lealtad a Iwa es un error que voy a corregir. Los Anbu se detuvieron en seco a centímetros de él. Las espadas cayeron al suelo con un estrépito metálico. Los 13 pares de ojos, incluyendo los de Kitsuchi, fueron reemplazados por anillos rojos brillantes. Naruto caminó entre ellos, rozando sus hombros mientras pasaba. Kitsuchi. Tú y tus comandantes arrumarán cada sello explosivo de este búnker y de la armería principal. Luego, liderarán a sus batallones directamente hacia los aposentos de Onoki. Asesinarán a cualquiera que intente detenerlos, incluyendo a sus propios hombres si es necesario. Destruirán su propia aldea desde los cimientos. Durante las próximas semanas, sembrarán el caos hasta que no quede piedra sobre piedra. Y cuando todo sea cenizas, se cortarán la garganta. Iwa dejará de existir. Su voluntad es absoluta, mi señor. Naruto tocó su marca del Raisen y desapareció en un destello amarillo. Detrás de él, Iwagakure comenzó a arder. Las llamas se extenderían durante 18 días antes de que el último foco de resistencia fuera aplastado. Frontera del país del rayo, 3-15 An. El campamento de vanguardia de Kumogakure albergaba 5000 shinobis, la fuerza de choque que debía aplastar cualquier resistencia en la frontera norte. Carpas alineadas, fogatas controladas, patrullas cada 50 metros. Darui, el lugarteniente del Raikage, afilaba su espada en su tienda de mando. CE, el sensor del destacamento, estaba sentado en la entrada, sus ojos cerrados mientras escaneaba el perímetro. El ambiente se siente pesado, Darui, dijo CE, frunciendo el ceño. Hay algo, no sé cómo explicarlo. Como si el aire mismo estuviera esperando algo. Relájate, CE. Son los nervios de la batalla. Todos los sentimos antes de un enfrentamiento grande. El crujido del ozono sonó en la tienda de mando. Un destello amarillo, y Naruto apareció frente a ellos, a menos de 2 metros. CE abrió los ojos por instinto, buscando la fuente del chakra. Fue su perdición. El ojo carmesí ya brillaba, y el pájaro se grabó en su retina antes de que pudiera parpadear. CE. Duerme. El sensor cayó al suelo, profundamente dormido. Darui no perdió tiempo. Cerró un ojo, canalizó su rayo negro en la espada, y se lanzó al ataque. Pero Naruto ya no estaba donde había estado. El Raisen lo llevó detrás de Darui en 0 segundos. Una mano lo agarró por la garganta, fuerza sobrehumana impidiendo cualquier movimiento. Mírame, Darui. Mira a tu nuevo soberano. Darui forcejeó, intentando liberarse, pero cuando su ojo se encontró con el carmesí, sintió como su voluntad se deshacía como azúcar en agua. El anillo rojo brilló en su pupila. Buen chico. Naruto lo soltó y se conectó al transmisor de radio del campamento. Darui. CE. Salgan de la tienda. Usen el jutsu de amplificación de voz para transmitir mi voz a cada soldado. Asegúrense de que todos abran los ojos y miren hacia aquí.
Usen luces, fuegos artificiales, lo que sea necesario. Salieron corriendo. Unos minutos después, una luz eléctrica brillante iluminó la colina donde estaba la tienda de mando, atrayendo la mirada de los 5000 soldados como polillas a una llama. Naruto salió de la tienda, su silueta recortada contra la luz artificial. Cuando estuvo seguro de tener la atención de la mayoría, activó el jutsu de amplificación que CE había preparado. Escúchenme, perros de la nube. Su voz retumbó en todo el valle, amplificada por el chakra. El Raikage los ha guiado a la miseria durante años. Los ha usado como carne de cañón mientras él se lleva la gloria. Kumogakure es su verdadero enemigo, no las aldeas vecinas. El poder del Geas, amplificado por el jutsu y proyectado a través de la luz y el sonido, se expandió como una onda masiva. Los 5000 pares de ojos que miraban hacia la colina sintieron como algo se apoderaba de ellos, como sus lealtades se reescribían, como sus odios se reorientaban. A partir de este instante, ustedes son mi legión carmesí. Voltearán sus armas contra sus propios líderes. Marcharán a Kumogakure, masacrarán a la guardia de élite y quemarán el palacio del Raikage hasta los cimientos. Su lealtad a la nube ha terminado. Su lealtad a mí comienza ahora. La onda de sumisión barrió el valle como un tsunami. 5000 pares de ojos perdieron la luz de la razón, reemplazados por un mar de anillos rojos que brillaban en la oscuridad. Sin un grito, sin una orden audible, el ejército dio media vuelta y marchó hacia su propia capital. Sus pasos eran sincronizados, sus expresiones vacías, sus almas selladas. La guerra civil en Kumo se extendería durante 25 días antes de que el último bastión de la guardia de élite cayera ante la marea imparable de sus propios soldados. Naruto desactivó el Geas, sintiendo un leve zumbido de agotamiento en su nervio óptico. Controlar 5000 mentes a la vez tenía un precio, aunque mínimo para su poder. Sacó un pergamino de comunicación. Conan. Iwa y Kumo han entrado en guerra civil. Sus ejércitos se están destruyendo a sí mismos. En 3 o 4 semanas, cuando solo queden cenizas, preparen las fuerzas de ocupación. Quiero que cuando lleguemos, solo queden supervivientes agradecidos que abrazarán cualquier mano que les ofrezca orden. Entendido, mi señor. Naruto guardó el pergamino y miró hacia el sur, hacia el país del hierro, donde en pocos días se celebraría la cumbre de los 5 Kages. Es hora de ir por los reyes. El país del hierro era un territorio neutral, gobernado por samuráis que no usaban chakra. Sus tierras nevadas eran el escenario perfecto para una cumbre que buscaba desesperadamente una solución a la crisis que asolaba el mundo shinobi. La sala de reuniones era amplia, con una gran mesa circular en el centro. Los 5 Kages estaban sentados, acompañados por sus escoltas. El ambiente apestaba a desesperación y desconfianza. El cuarto Raikage tenía el brazo derecho amputado y vendado. Lo había perdido en un enfrentamiento con sus propios hombres cuando la Legión Carmesí atacó su palacio 3 semanas atrás. Onoki, el Tsuchikage, parecía haber envejecido 20 años en un mes. Su aldea, tras 18 días de incendios y traiciones, era un montón de escombros humeantes. Meiterumi, la Mizukage, analizaba a los presentes con ojos calculadores. Gaara, el Kazekage, permanecía impasible, aunque su arena giraba lentamente a su alrededor. Tsunade presidía la reunión, exhausta y desconcertada por los eventos. Detrás de ella, 2 figuras encapuchadas permanecían inmóviles: Naruto y Hinata. No fue un motín. Bramó el Raikage, golpeando la mesa con su único puño. Darui me miró y supe que su alma ya no estaba allí. Como si algo lo hubiera poseído. Y luego lideró a mis propios hombres contra mí. Han pasado 25 días y aún no puedo dormir sin ver esos ojos. Iwa sufrió lo mismo, susurró Onoki, su voz cascada. Kitsuchi voló nuestra armería principal. Mató a cientos de los nuestros antes de que pudiéramos detenerlo. Luego se suicidó. 18 días de infierno. Todos ellos tenían esos anillos. Mei se inclinó hacia adelante. Akatsuki ha desaparecido. No tenemos noticias de ellos desde hace semanas. Las 2 potencias más grandes del continente se autodestruyen. Konoha es la única aldea que no ha sufrido ataques internos. ¿Acaso la hoja ha encontrado la manera de someter mentes? ¿Acaso están detrás de esto? Tsunade se puso de pie, indignada. Cuidado con tus palabras, Mei. Konoha también ha sufrido. Perdimos a Danzo, nuestros ancianos y Hyuga fueron asesinados. No te atrevas a mentirme, princesa Senju. Gruñó el Raikage, levantándose de su silla. Tu aldea está demasiado intacta. Demasiado ordenada.
Algo sabes. El territorio sagrado es un concepto inventado por los débiles. Todos los ojos se posaron en la figura encapuchada que había hablado. La voz era joven, pero contenía un peso que hizo enmudecer a los Kages. Naruto se quitó la capucha lentamente, revelando su rostro. Hinata hizo lo mismo a su lado. Tsunade parpadeó, confundida. Naruto, ¿qué haces aquí? ¿Qué significa esto? Naruto no la miró. Sus ojos recorrieron la mesa, evaluando a cada Kage con frialdad quirúrgica. Tsunade Senju. Un Hokage de papel. Has sido una figura decorativa durante meses mientras yo gobernaba Konoha desde las sombras. Maté a tus ancianos Hyuga. Decapité a Danzo. Asimilé a la raíz. Controlo el consejo. Y tú ni siquiera lo notaste. El color desapareció del rostro de Tsunade. Tú, no puedes ser, Uzumaki. Rugió el Raikage, abalanzándose sobre él con un lariat potenciado por su rayo, su brazo único listo para aplastar. Naruto desapareció en un destello amarillo. Reapareció detrás del Raikage, un kunai bañado en senjutsu en su mano. El movimiento fue tan rápido que nadie lo vio. El kunai cortó verticalmente, seccionando la médula espinal del Raikage con precisión milimétrica. El cuerpo de A se desplomó, paralizado del cuello para abajo, sus ojos abiertos en agonía mientras se ahogaba lentamente en su propia sangre. Patético, murmuró Naruto, limpiando el kunai en la ropa del caído. Fuerza sin intelecto es solo un berrinche. Onoki juntó sus manos para formar el Hinton, el Dust Release que podía desintegrar cualquier cosa a nivel molecular. Mifune. Somételo. El líder samurái, que había estado observando en silencio, desenfundó su katana con una velocidad que rivalizaba con cualquier shinobi. Las manos de Onoki cayeron al suelo, amputadas a la altura de las muñecas, antes de que pudiera completar los sellos. El viejo Tsuchikage se desplomó, aullando de dolor, su sangre tiñendo la nieve. Mei retrocedió, tejiendo sellos para su elemento lava, pero Naruto ya estaba frente a ella. El ojo carmesí giró lentamente. Mei Terumi. Anula tu chakra. Arrodíllate y jura lealtad al imperio. La voluntad de la Mizukage se hizo añicos. Cayó de rodillas, su cabeza inclinada. Mi vida, le pertenece, soberano. Naruto apagó el geas y se giró hacia Gaara. El Kazekage lo miraba fijamente. La arena giraba a su alrededor formando un escudo protector, pero no atacaba. Sus ojos verdes reflejaban una mezcla de reconocimiento y evaluación. No usaste ese dojutsu en mí, Naruto, dijo Gaara, su voz calmada. ¿Por qué? No fue necesario. Salvé a tu aldea de Akatsuki cuando envié a Sasori y Deidara a otra misión. Destruí a la Tierra y al Rayo, tus dos mayores amenazas históricas. El país del viento está aislado y económicamente dependiente de Konoha. Podría obligarte con una mirada, convertirte en otra marioneta más. Pero no gobernaré sobre un imperio de mentes vacías en su totalidad. Gaara asintió lentamente. ¿Qué ofreces a mi gente? Paz. Seguridad. Comercio justo. Una educación unificada. Oportunidades que nunca tuvieron por estar en el desierto. Y tú seguirás siendo su líder, pero bajo mi autoridad. Un gobernador, no un rey. Gaara miró los cuerpos destrozados a su alrededor. Onoki sin manos, desangrándose. Ah, muerto. Mei, arrodillada. Tsunade, quebrada en su silla. Lentamente, se arrodilló. Tsunagakure se rinde. Y yo te ofrezco mi lealtad, Naruto. No por tu poder, sino porque aún confío en ti y creo que puedes lograr lo que nosotros no pudimos. Naruto asintió, un gesto mínimo de reconocimiento. Bienvenido al imperio, Gaara. Se giró hacia Tsunade. De su bolsillo sacó un pergamino. El Tratado de Unificación. Firma. Tsunade sollozaba, sus manos temblorosas. Eres un monstruo, Minato y Kushina se avergonzarían de ti. Tu padre dio su vida por esta aldea, por esta voluntad de fuego, y tú la estás pisoteando. Naruto sintió un pinchazo en algún lugar profundo, pero lo ignoró. Ellos murieron por un ideal defectuoso. Por un sistema que los usó y los desechó. Yo honraré su memoria de la única manera que importa, creando un mundo donde nadie tenga que morir por ideales vacíos. Firma. O haré que cada habitante de Konoha se saque los ojos y te los envíe en una caja. Con trazos erráticos, lágrimas empañando su visión, Tsunade firmó. Naruto tomó el pergamino y se lo entregó a Hinata. Envía las órdenes. Que el ejército de ocupación marche al amanecer. Desmantelen las fronteras. Incauten los arsenales. El mundo shinobi ha terminado. Hoy comienza nuestro reinado.
La antigua oficina del Hokage era ahora una cámara de obsidiana y acero. Los retratos de los Hokage habían sido reemplazados por un único símbolo, un pájaro carmesí sobre un fondo negro. Naruto estaba sentado en la oscuridad, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Hinata, a su diestra, revisaba informes. El aire se distorsionó. Un vórtice espiral se formó en el centro de la habitación. De él emergió un hombre con máscara naranja de diseño espiral. Zetsu negro brotó del suelo a su lado, su cuerpo mitad blanco mitad negro emergiendo de las sombras. «Has arruinado el tablero, Uzumaki», dijo Tobi, su voz distorsionada por la máscara. «Akatsuki me ha traicionado». Nagato no responde. «Konan ha desaparecido. Las bestias están bajo tu control o escondidas». «¿Qué has hecho?» Naruto no se levantó. Ni siquiera cambió su postura. «He hecho lo que tú nunca pudiste, ¿no es así, Obito Uchiha? He tomado el control. Yo soy Madara Uchiha». Rugió Obito con furia por ser expuesto. «Mi voluntad es la de un dios». «No», respondió Naruto con calma. Madara era una amenaza real. Un guerrero, un estratega, un visionario. Tú eres solo el perro herido que él recogió de debajo de una roca. El niño roto que desató a Kurama sobre Konoha porque no pudo soportar ver morir a Rin. Tu dolor no fue especial, Obito. Fue común. Y lo convertiste en destrucción. Zetsu negro siseó, moviéndose hacia los lados. Mátalo ahora. Usa el Kamui. No le des oportunidad de usar ese ojo. Obito saltó, volviéndose intangible, su cuerpo atravesando los muebles mientras se lanzaba hacia Naruto. Naruto desapareció en un destello amarillo. La intangibilidad requiere que muevas tu masa a tu dimensión personal, la voz de Naruto vino desde arriba, flotando en modo sabio cerca del techo. He estudiado el Kamui gracias a Kakashi. He calculado sus límites. Mientras eres intangible, no puedes atacar. Y cuando atacas, te vuelves tangible. Zetsu intentó sumergirse en las sombras, escapar, buscar refuerzos. 6 cadenas doradas estallaron desde la espalda de Naruto, atravesando el aire como serpientes divinas. Las cadenas de la chakra, el poder secreto de los Uzumaki para controlar Bijous. Se clavaron en Zetsu negro y blanco simultáneamente, inmovilizándolos. Un alarido inhumano llenó la sala mientras las cadenas drenaban su energía, su conciencia, su misma esencia. Naruto apretó el puño. Las cadenas comprimieron a Zetsu en una esfera de masa negra y blanca hirviente, un núcleo de pura voluntad atrapada. Sacó un pergamino especial de su bolsillo, grabado con sellos de contención de clase SSS, y selló a Zetsu en su interior. El pergamino cayó al suelo con un golpe sordo. Ese pergamino será llevado a la cámara acorazada más profunda de la antigua raíz, ordenó Naruto a Hinata. Custodiado por sellos que ningún mortal podría romper. Nunca más volverá a ser una amenaza. Obito estaba solo ahora, su aliado sellado, su intangibilidad inútil contra un enemigo que se movía más rápido de lo que podía reaccionar. Uzumaki. Naruto descendió lentamente, flotando hasta quedar frente a él. Su ojo carmesí se encendió con una luz que parecía contener universos. La diferencia entre tu sueño y mi realidad es el control, Obito. Tú intentaste reescribir el mundo con mentiras, con un genjutsu que esclavizaría a la humanidad en una ilusión. Yo lo he reescrito con autoridad absoluta. La diferencia es que mi mundo es real. Tu mundo nunca existió. Obito intentó cerrar el ojo, activar el Kamui para escapar, pero el miedo lo paralizó. El miedo a ese poder que no podía comprender, a esa mirada que atravesaba todas sus defensas. Sus ojos se encontraron. El Mangekyou Sharingan, el pináculo del Dojutsu Uchiha, chocó contra el Geas, el poder de un dios verdadero. No hubo contienda. El anillo rojo se grabó sobre el diseño del Mangekyou, reescribiendo la voluntad de Obito Uchiha. Obito Uchiha. Desactiva el Kamui de forma permanente. Que tu conexión con esa dimensión se cierre para siempre. El vórtice espacial que siempre lo rodeaba se desvaneció. Obito sintió como una parte de sí mismo moría, como su único refugio desaparecía. Ahora. Arráncate la máscara. Obito obedeció. La máscara naranja cayó al suelo, revelando su rostro cicatrizado, la mitad derecha arrugada por el trauma, el ojo izquierdo aún brillando con el Sharingan ahora rodeado de rojo. Naruto lo observó con apatía. Destruiste a mi familia. Manipulaste a Akatsuki. Causaste muerte y sufrimiento por décadas. Tu dolor no fue especial. Solo fuiste un instrumento defectuoso que alguien más hábil utilizó. El pájaro carmesí brilló con intensidad máxima. Obito. Saca un kunai.
y empala tu propio corazón. Sin dudar, sin resistirse, Obito extrajo un kunai de su bolsillo. Lo sostuvo sobre su pecho por un instante, y luego lo hundió hasta la empuñadura. Su cuerpo se desplomó, los ojos abiertos, una última lágrima rodando por su mejilla. Tal vez, en el fondo, siempre había deseado ese final. Naruto desactivó el Geas y se giró hacia la ventana. Las luces de Konoha brillaban abajo, pacíficas, ordenadas. Se acabó, mi Naruto, dijo Hinata, acercándose. Todos los líderes han sido neutralizados. El imperio es una realidad. Naruto negó con la cabeza. No, Hinata. La conquista ha terminado. Ahora comienza lo difícil. Ahora comienza el gobierno. 3 años después. La capital del imperio se alzaba en el centro del continente, donde antes había tierra de nadie entre los países. Una ciudad de obsidiana y cristal, diseñada con precisión geométrica, perfecta en cada ángulo. En la cima de la aguja central, en la torre más alta, Naruto observaba su creación desde un ventanal que abarcaba todo el horizonte. Ya no llevaba la chaqueta naranja. Vestía un abrigo militar negro con bordados dorados, el símbolo del pájaro carmesí sobre el pecho. Su cabello era más largo, su mandíbula más marcada, pero sus ojos seguían siendo esos estanques congelados. Hinata se acercó por detrás, sus pasos suaves sobre el mármol. Llevaba un kimono blanco con detalles en azul, el cabello recogido en un estilo elegante. En su mano, una tableta de datos. Las estadísticas del trimestre, mi amor. Mortalidad por conflictos armados, 0%. Criminalidad, reducida en un 99% con respecto a la era anterior. No hay hambrunas reportadas en ninguna provincia. La producción de alimentos ha aumentado un 40% gracias a la estandarización de técnicas agrícolas. Rebeliones inexistentes. Los remanentes en Iwa y Kumo fueron persuadidos durante los primeros meses. Sus guerras civiles, que se extendieron por 18 y 25 días respectivamente, quebraron cualquier espíritu de resistencia. Ahora sus ciudadanos son los más leales, curiosamente. Dicen que antes vivían con miedo a sus propios líderes. Ahora viven con certeza. Naruto esbozó una leve sonrisa. No de triunfo, sino de satisfacción calculada. Se volvió hacia ella, y por un instante, la luz del atardecer iluminó su rostro de una manera que lo hacía parecer casi humano. Has hecho un excelente trabajo, mi reina. Hinata se inclinó hacia su toque cuando él posó una mano en su mejilla. Todo es por ti. Todo fue siempre por ti. Naruto la miró largamente. Ella era la única persona en el mundo no atada por el Geas en la que confiaba. La única cuya lealtad era genuina, cuya voluntad seguía siendo suya. En un imperio de marionetas, donde cada ciudadano vivía bajo órdenes grabadas en su alma, ella era el único ser cuyo amor no había sido forzado. El dolor ha sido erradicado, murmuró Naruto, más para sí mismo que para ella. La guerra ha sido silenciada. Akatsuki es ahora mi división de operaciones encubiertas, sus miembros reasignados según sus talentos. Las bestias con cola descansan bajo mi protección, selladas en un santuario en las montañas, vigiladas por Nagato y Konan. Ellos encontraron en esa tarea una paz que nunca tuvieron como miembros de Akatsuki. Cuidar a esos seres les ha dado un propósito que el dolor nunca pudo ofrecerles. Apoyó las manos en la baranda de cristal, mirando la ciudad perfecta. Los Jinchurikis fueron liberados de sus bestias mediante un proceso indoloro supervisado por Nagato. Gaara fue el primero, luego los demás. Ahora viven como ciudadanos comunes del imperio. Algunos incluso han encontrado un propósito en la administración pública. Ya no son armas. Ya no son monstruos. Son personas. Hinata asintió, recostando su cabeza contra su hombro. Sasuke patrulla las fronteras del norte con su equipo. Su Sharingan está subordinado a mi mandato, aunque a veces creo que ya no necesita el control. Pero una vez al año regresa a la capital para visitar a su hermano. La mención de Itachi trajo una imagen mental. El hombre que había masacrado a su propio clan, ahora administrando una provincia en el sur junto a Konan. Había aceptado el control sin lucha. De hecho, lo había agradecido. Por primera vez en años, su hermano estaba a salvo, y él ya no tenía que cargar con la mentira, con el peso de ser el villano para proteger a Sasuke. En esos breves encuentros, continuó Naruto, algo parecido a la humanidad asoma en los ojos de Sasuke. Aunque nunca por mucho tiempo. Itachi le habla de su provincia, de las cosechas, de la gente. Sasuke escucha en silencio. No sé si lo perdona. Pero al menos ya no lo odia. ¿Y los demás?
Preguntó Hinata. Kakashi, Sakura, Naruto guardó silencio un momento. Una sombra de desprecio, frío y calculado, cruzó sus ojos. Kakashi pasea por las calles de la capital sin miedo. Sabe que su lealtad es genuina, no impuesta. A veces me encuentro con él en el monumento a los caídos. Me saluda, me sonríe, me pregunta cómo estoy. No sabe que fui yo quien mató a Obito. No sabe que su antiguo alumno es ahora el emperador absoluto. Vive en una paz que no merece, rodeado de libros y recuerdos de un pasado que ya no existe. Es su castigo, vivir en la ignorancia. ¿Y Sakura? Dirige el hospital central. Es la mejor médica del imperio, después de Tsunade. Su obsesión por Sasuke fue reemplazada por el orgullo de salvar vidas. Tsunade la entrenó bien. A veces me atiendo allí, bajo identidad falsa, para ver cómo trabaja. No me reconoce. No necesita hacerlo. Hinata apretó su brazo. ¿Y Tsunade? Bebe menos. Dirige el consejo médico del imperio. Creo que, en el fondo, está aliviada. Ya no tiene que tomar decisiones difíciles. Ya no tiene que cargar con el peso de una aldea. Solo cura pacientes y entrena médicos. Es más feliz así, aunque nunca lo admitiría. Su castigo fue sobrevivir a todos los que falló, y descubrir que el mundo es mejor bajo el gobierno del niño que ella nunca supo proteger. El sol se ponía sobre la ciudad de Obsidiana, tiñendo las calles perfectas de tonos naranja y rojo. Logré lo que Hashirama y Madara no pudieron, dijo Naruto. Lo que mi padre soñó pero no supo cómo alcanzar. Un mundo unificado, sin guerras, sin hambrunas, sin el sufrimiento que ellos conocieron. Apartó el flequillo de su ojo izquierdo. El pájaro carmesí giró lentamente, brillando con su propia luz. Yo no pido cooperación. Yo ordeno la realidad. Y la realidad obedece. Hinata se giró para mirarlo directamente. ¿Eres feliz, Naruto? La pregunta flotó en el aire, inesperada, incómoda. Naruto la miró, y por un instante, el hielo de sus ojos pareció resquebrajarse. No lo sé, respondió con sinceridad. A veces creo que sí. Tengo poder absoluto. Tengo un mundo en paz. Te tengo a ti. Pero otras veces me pregunto si esto es realmente lo que quería, o solo lo que necesitaba hacer. Hinata sonrió, una sonrisa triste pero amorosa. Esa duda es lo que te hace diferente de ellos. De Madara, de Obito, de Nagato. Ellos estaban seguros. Tú todavía preguntas. Eso significa que aún hay humanidad en ti. Naruto no respondió. Solo la abrazó, apoyando su barbilla en su cabeza. La lluvia comenzó a caer sobre la ciudad de Obsidiana, pero ellos estaban protegidos por el cristal. Las gotas resbalaban por la superficie transparente, distorsionando las luces de la ciudad. No hubo aplausos. No hubo celebraciones. Solo el silencio de una humanidad arrodillada, y el brillo carmesí de un ojo que había devorado el libre albedrío del mundo. 3 décadas después, Naruto Uzumaki seguía en el trono. Su cabello, ahora completamente rubio plata, caía sobre sus hombros. Las arrugas apenas habían comenzado a marcar su rostro. El senjutsu ralentizaba el envejecimiento. Su ojo izquierdo, permanentemente carmesí, era el faro que guiaba el imperio, el símbolo que los niños aprendían a respetar antes de aprender a leer. Hinata estaba a su lado, como siempre. Su cabello había adquirido tonos plateados en las sienes, pero sus ojos perlados seguían brillando con la misma luz de cuando era joven. Su amor inquebrantable era la única constante en un mundo de orden perfecto. En el santuario de las montañas, Nagato, ahora anciano pero en paz, cuidaba de las bestias con cola. Kurama, desde su letargo, observaba a Naruto a través del vínculo que compartían. El zorro sonreía en sueños. El niño que odiaba al mundo se había convertido en su soberano, y lo había hecho sin perder su humanidad por completo, gracias a la mujer que eligió libremente amarlo. En el sur, Itachi administraba su provincia con mano justa, Konan a su lado. Su enfermedad nunca lo había matado. Los mejores médicos del imperio la habían curado. Ahora vivía el tiempo que le habían robado. En el norte, Sasuke patrullaba las fronteras, pero cada año, en el aniversario de la fundación del imperio, volvía a la capital. Se sentaba con su hermano en un jardín de cerezos, y hablaban de cosas sin importancia. Nunca mencionaban el pasado. Nunca hablaban de la masacre. Pero al despedirse, Sasuke siempre decía, hasta el año que viene, hermano. Y eso era suficiente. En la capital, Kakashi, ya un anciano, paseaba por las calles recordando tiempos pasados.
A veces se sentaba en un banco cerca del hospital central, donde Sakura, aún enérgica a pesar de los años, salía a tomar aire entre cirugías. No hablaban del emperador. No hablaban de lo que había sido. Hablaban del clima, de los pacientes, de las nuevas generaciones. Nunca supieron que el chico al que abandonaron era el mismo hombre cuya silueta observaban desde lejos en los desfiles imperiales. Nunca supieron que su paz era, en sí misma, la forma más sofisticada de venganza. Tsunade había muerto en paz 10 años atrás, rodeada de sus estudiantes, con una sonrisa en el rostro. Shizune, ahora directora del consejo médico, había cumplido su promesa de cuidarla hasta el final. El mundo era perfecto. Demasiado perfecto, quizás. Pero cuando Naruto miraba a Hinata, cuando veía la luz en sus ojos, recordaba por qué había empezado todo. No por poder. No por venganza. Sino para que nadie más sufriera como ellos sufrieron. Para que ningún niño creciera odiado. Para que ningún clan esclavizara a sus propios miembros. Para que ninguna aldea usara a sus ciudadanos como herramientas desechables. Y mientras el pájaro carmesí brillaba en la noche eterna, proyectando su luz sobre un mundo en paz, el rey de las sombras sonreía. No era una sonrisa de triunfo. Era una sonrisa de alivio. Porque al final, después de todo, había logrado lo que se propuso. Y eso, pensó, mientras Hinata apoyaba su cabeza en su hombro por enésima vez, eso era suficiente.